Hemocompatibilidad. Información general. La hemocompatibilidad es un estado específico y avanzado de biocompatibilidad que es especialmente importante para los biomateriales de interfaz de sangre. Sistema circulatorio. La sangre está encerrada en un sistema llamado sistema circulatorio y la hemocompatibilidad está relacionada con el mantenimiento de las propiedades y la composición de la sangre en caso de introducción de un nuevo material para interactuar con la sangre. En la siguiente imagen podemos observar los principales elementos del sistema circulatorio. Elementos del sistema circulatorio. El sistema circulatorio consiste en el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre, donde los dos primeros constituyen el sistema cardiovascular. El corazón es el órgano que bombea la sangre a través del cuerpo y los vasos sanguíneos con una red de tubos biológicos huecos a través de los cuales transporta la sangre. Sangre y células. La cantidad de sangre en un cuerpo humano de 70 kilogramos es alrededor de 4.5 litros. Tiene una porción fluida llamada plasma que consiste en agua y los gases disueltos, los nutrientes y los productos de desechos. Las plaquetas se encuentran entre los elementos más cruciales de la coagulación de la sangre. Las plaquetas circulan durante unos 9 días si se encuentran con paredes dañadas de los vasos sanguíneos o superficiales artificiales que no se ajustan en la forma natural y la química de los vasos sanguíneos se activan para formar un coágulo de sangre. En la siguiente imagen podemos observar los tres componentes principales de la sangre que se pueden separar utilizando una centrífuga. En la siguiente imagen podemos observar las células sanguíneas. Factores de coagulación y coagulación sanguínea. La coagulación es básicamente el proceso de conversión de la proteína sanguínea soluble, fibrógeno y fibrina insoluble. Este proceso se lleva a cabo con un mecanismo complejo que implica una serie de moléculas llamadas factores proteicos. En la siguiente imagen podemos observar el mecanismo de coagulación. Factores que influyen en la hemocompatibilidad. Los materiales utilizados en la construcción de dispositivos de contacto con la sangre tienen que ser hemocompatibles. En otras palabras, no deben conducir a la coagulación de la sangre, no dañar o afectar la cantidad de componentes sanguíneos como disminuir su número por daño o absorción. Química superficial. Polaridad y unión de hidrógeno. La polaridad generalmente produce una superficie hemocompatible. Si es esencial, la superficie de cualquier material se puede modificar sin afectar a las propiedades a granel. Se demostró que las moléculas que imparten una carga negativa a un biomaterial las hacen hidrófilas y también más hemocompatibles. No se puede afirmar lo mismo para las moléculas cargadas positivamente. En las siguientes imágenes podemos observar la fórmula química de distintos elementos. La absorción de fibrinógeno a partir del plasma desempeña un papel central en la coagulación y es especialmente este que se informó la principal proteína implicada en la adhesión de plaquetas. La absorción de proteínas no produce una capa estable con el tiempo. Dependiendo del tiempo de proteínas pueden desorber poco después de la absorción y ser reemplazadas por otras proteínas. Un indicador importante utilizado para detectar si una superficie es hemocompatible o no es la preferencia por la absorción de albumina y fibrinógeno. Topografía superficial. La topografía superficial desempeña un papel importante en la hemocompatibilidad. En el diseño de los vasos sanguíneos, la rugosidad de la superficie no se desea porque cualquier protuberancia o depresiones perturban el flujo de la sangre y sus elementos conducen a su acumulación. Al final, eventualmente podría desencadenar la coagulación. Se puede concluir que la hemocompatibilidad es un problema complejo y un solo parámetro no puede por sí mismo determinar la respuesta de una superficie. Pruebas de hemocompatibilidad. Las pruebas de hemocompatibilidad implican la evaluación de interacciones críticas de materiales extraños con sangre para explorar posibles efectos adversos en el paciente derivados de la exposición de los materiales a la célula y componentes sanguíneos. En la siguiente diagrama podemos observar las pruebas que incluyen este tipo de prueba de hemocompatibilidad. En la siguiente imagen podemos observar las superficies de implantes que absorben fibrinógeno, generalmente no son hemocompatibles. En la siguiente imagen podemos observar exámenes de coagulación de la sangre.
Exámenes de coagulación de sangre. Al realizar la prueba, una muestra de sangre se desclasifica mediante el tratamiento con iones de oxalato o citrato para prevenir el proceso de coagulación prematuramente. Pruebas de actividad hemolítica. Las pruebas de actividad hemolítica se utilizan para evaluar el daño de los eritrocitos en forma de daño de membrana y por lo tanto hemólisis causada por interacciones físicas y químicas con el medio ambiente. Pruebas en vivo. Estas pruebas implican la implantación de material o de dispositivo en animales, los injertos vasculares, los anillos prostéticos, las válvulas cardíacas y los dispositivos de asistencia ventricular derecha e izquierda. Se encuentran entre los dispositivos probados. Pruebas ex vivo. Estas pruebas se realizan cuando el uso previsto del dispositivo es ex vivo, como un dispositivo de comunicación externo o cuando el monitoreo de las interacciones entre la sangre y los materiales es más conveniente con este enfoque. En la siguiente tabla podemos observar algunos de los injertos vasculares comercialmente en el mercado.